Buenos días estudiantes, les saluda el profesor César Rivera y el día de hoy vamos a ver la intensidad del campo eléctrico. En primer lugar vamos a analizar la siguiente situación significativa. Juan es un estudiante que desea saber si el campo eléctrico es nulo. Para ello, él se va a ubicar entre dos cargas eléctricas que están separadas a una distancia de 50 centímetros. Lo que él desea conocer es que en qué lugar de este medio el campo eléctrico es nulo, es decir, es cero. Entonces, ¿qué significa que el campo eléctrico sea cero de repente nulo? ¿Y en qué punto podría serlo? Esa es la situación que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, vamos a recordar qué cosa es el campo eléctrico y cómo calcularlo. Entonces, si nosotros tenemos una carga puntual Q que está situada a una distancia D, esta carga va a recibir una fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, de ahí que la intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza que se recibe una carga colocada en ese campo. Pero si nosotros, de acuerdo a la ley de Coulomb, reemplazamos el valor de esa fuerza, que es la constante producto de las cargas entre distancia al cuadrado, nos vamos a dar con la sorpresa de que en el numerador y en el denominador se repite un término que va a ser la constante, perdón, la carga de prueba que está dejando en ese medio. Y al cancelarlo, nos vamos a quedar con la fórmula del campo eléctrico. Y va a ir quedando así. El campo eléctrico es igual a la constante multiplicado por la carga que está generando el campo entre distancia al cuadrado. Es decir, que el campo eléctrico en un punto es directamente proporcional a la carga que genera el campo y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, de esta manera podremos saber cuánto es la intensidad del campo eléctrico ubicado en un lugar, en un espacio ya de este medio. Entonces ahora vamos a resolver el problema. Nos decía lo siguiente, ¿no? Juan desea saber en qué lugar entre estas dos cargas el campo eléctrico es nulo. Entonces para eso ubicamos un punto, no sabemos todavía en ese punto P, pero lo que sí debemos tener bien claro es que en ese punto P hay dos campos eléctricos. ¿Y por qué dos campos eléctricos? Porque hay dos cargas eléctricas. Entonces, si hay dos cargas eléctricas y dos campos eléctricos, estos campos eléctricos se están anulando. ¿Y por qué? Vamos a ver. Si yo tengo una carga positiva, esta carga positiva va a generar aquí una línea, ¿ya? Una línea de fuerza saliente en este punto, es decir, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo el otro campo eléctrico generado por esta carga 2 que también va a ser una línea saliente. Entonces ahí tenemos las distancias, ¿no? Me dicen respecto a la carga 1, este punto va a estar a una distancia que no sabemos, es X, y respecto a la carga 2 sería pues la diferencia, ¿no? Si todo mide 50 y este lo llamo X, aquí sería la distancia 50 menos X. Entonces ahí tenemos el campo eléctrico 1, que es producto de la carga 1, es una flecha, es una línea de fuerza saliente de esta carga, y el campo eléctrico 2, que va a ser también una línea de fuerza saliente de la otra carga. Pero, ¿qué significa que sean nulos? Tal cual nosotros trabajamos en fuerzas, significa que el valor de estos dos vectores, de estas dos intensidades, tienen el mismo valor. Entonces, si hay un campo eléctrico a la derecha, ¿no? Igual a un campo eléctrico a la izquierda, entonces el campo eléctrico total o resultante va a ser cero. Entonces, eso es lo que significa que el campo eléctrico sea nulo, ¿no? Que el efecto total o resultante sea cero. Que el vector que está hacia la derecha sea igual en módulo al vector que está a la izquierda. Entonces, lo que podemos hacer nosotros acá es igualar las intensidades del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, el número que sale acá en campo 1 y el campo 2 van a ser iguales. Por eso se anulan.
Entonces, si nosotros reemplazamos ahí el valor de cada campo eléctrico, entonces de la carga 1 sería constante, carga 1, distancia al cuadrado, constante, carga 2, distancia al cuadrado. Entonces ahí podemos cancelar, simplificar las constantes en ambos lados, ¿no? Entonces si simplificamos las constantes en ambos lados, entonces simplemente nos va a quedar las cargas, ¿ve? La carga 1, 8 microcoulomb, distancia a ese punto, x al cuadrado. La carga 2, 2 microcoulomb, ¿no? Y la distancia 50 menos x al cuadrado. Pero todavía podemos seguir simplificando, ¿no? El microcoulomb o 10 a la menos 6 lo cancelamos. Mitad y mitad también podemos ir sacando. Entonces me quedaría acá mitad 1 y mitad 4. Entonces la presión se reduce de esta manera. Pero como aquí tenemos potencias o exponentes 2, en una igualdad lo que podemos sacar es la raíz cuadrada a todo. ¿Ya? Pero ¿para qué sacamos la raíz cuadrada a toda la expresión? Para poder simplificar o desaparecer este exponente cuadrado. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada a todo, ¿qué vamos a tener? La raíz cuadrada de 4 va a ser 2. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de 50 menos x todo al cuadrado me la da 50 menos x. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera hemos simplificado todos los exponentes 2 al sacarle la raíz cuadrada a todos. Bueno, y aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar en aspa, ¿no? X por 1, una x, y 50 menos x por 2 va a ser 100 menos 2x, ¿no? Aquí este 2x pasa aquí a sumar, 3x es igual a 100, y de ahí tenemos que x sale 33,3. Como la distancia está en centímetros, esa x también nos va a salir en centímetros. Significa que a 33,3 centímetros de esta carga, ¿ya? En este punto el campo eléctrico es nulo. ¿Ya? Entonces, si aquí ponemos una carga de prueba, cualquier partícula, esa no va a ser afectado ni va a recibir ninguna fuerza. ¿Ya? Ninguna fuerza, porque el campo eléctrico en este punto es nulo. Bien, ahora vamos a ver el campo eléctrico homogéneo, ¿ya? El campo eléctrico homogéneo. Primero, nosotros sabemos que un campo eléctrico genera líneas de fuerza, ¿no? Si estas líneas de fuerza están muy juntas o hay abundantes líneas de fuerza, entonces el campo eléctrico es más intenso. Si las líneas se separan, el campo eléctrico es más débil. Pero ¿qué ocurre si las líneas del campo eléctrico son paralelas, ¿no? Son líneas todas paralelas. Cuando eso ocurre, entonces tenemos un campo eléctrico homogéneo. ¿Qué significa del que el campo eléctrico sea homogéneo? Que en todo lugar y en todo punto de este espacio la intensidad es el mismo, ¿ya? Entonces, en cualquier punto de acá, la intensidad del campo eléctrico es el mismo. Y aquí también hay que recordar lo siguiente. Si en este medio dejamos una carga negativa, la fuerza que recibe esta carga de prueba en este medio es una fuerza contraria al campo eléctrico. Si dejamos en este campo una carga eléctrica positiva, la fuerza que recibe está en la misma dirección del campo. Entonces esto va a ser importante para poder resolver los problemas. Veamos un ejemplo. En un campo eléctrico homogéneo de intensidad 5 por 10 a la menos 6 Newton por coulomb, se ubica una carga de más 2 microcoulomb. Determine la fuerza eléctrica sobre la carga, ¿no? Entonces, si en este medio dejamos una carga pequeña de prueba, esa carga va a recibir una fuerza eléctrica. ¿En qué dirección? En la misma dirección que el campo. Si la carga es positiva, lo que recibe es una fuerza eléctrica en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces ahí tendríamos la fuerza eléctrica. ¿Cómo determinamos el valor de esa fuerza eléctrica? Bueno, nosotros sabemos que el campo eléctrico es la fuerza entre la carga, ¿no? Campo es fuerza que le aplica a una carga, y en este caso le está aplicando a esta carguita que está aquí. Y de ahí podemos despejar, de aquí podemos despejar
que esta fuerza es igual al campo por la carga de prueba. Pero nosotros tenemos el valor del campo, mira, ve. El campo es 5 por 10 a la menos 6. Y tenemos el valor de la carga, 2 microcoulomb. Entonces, si lo reemplazamos, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos los números enteros, 5 por 2, 10, 10 a la menos 6 por 10, 10 a la 6 por 10 a la menos 6, 10 a la 0, que es 1, y entonces nos quedamos con que la fuerza eléctrica es solamente de 10 newton. Muy bien, entonces con esto hemos concluido nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.